La noche en que murieron sus padres, las gemelas Hart hicieron una promesa. Nunca se abandonarían la una a la otra. 15 años después, Nova regresó a casa tras una misión y encontró a Laia con el rostro hinchado y la mirada perdida, como solo se ve en zonas de guerra. El responsable era el niño mimado del hospital, un cirujano y director ejecutivo tan poderoso que denunciarlo significaba el fin de su carrera. Así que las gemelas hicieron lo que mejor sabían hacer. Se convirtieron la una en la otra. Durante una semana, Nova recorrió los pasillos de Hila con su bata y esperó a que él hiciera su jugada. Y cuando lo hizo, en ese pasillo aislado cerca del ala de operaciones, seguro de sí mismo y depredador, fue entonces cuando aprendió la diferencia entre una enfermera entrenada para curar y un marine entrenado para acabar con las amenazas. Esta es la historia de cómo un error derribó un imperio. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Disfruta de la historia. La lluvia de octubre que dio la bienvenida a Nova Hart a Ashport parecía más intensa que los monzones que había soportado en el extranjero. Cada gota parecía tener un peso más allá del agua, del tipo que empapa la tela y se instala en los huesos. 6 meses de despliegue la habían dejado anhelando lo familiar con una intensidad que incluso a ella le sorprendía. Sus hermanas se ríen, la forma en que Laia tarareaba desafinada mientras cocinaba, su pequeño apartamento con suelos que crujían y el radiador que sonaba como campanas de iglesia cada mañana. Incluso el olor del horrible café de Laia, quemado y demasiado fuerte, pero hecho con amor. El autobús la había dejado a 3 manzanas de casa, y Nova recorrió esas manzanas con su bolsa de viaje colgada al hombro, con la expectación creciendo a cada paso. Esa mañana le envió un mensaje a Laia desde la base. ¿Vuelves a casa hoy? No hagas planes. 3 emojis de corazones como respuesta. Así era Laia, siempre generosa con sus corazones, incluso en los mensajes de texto. Pero cuando la puerta del apartamento se abrió aquel jueves por la tarde, la mujer que estaba en la entrada no era exactamente la hermana que había dejado atrás. Las diferencias eran sutiles. Alguien que no conociera a Laia Hart, que no la conociera de verdad, podría no haberlas notado en absoluto. Pero Nova había compartido el útero con esta mujer. Había aprendido a leer sus estados de ánimo antes de que ninguna de las dos supiera hablar. Y todo en Laia en ese momento gritaba que algo iba mal. Su sonrisa estaba allí, extendida por su rostro como siempre cuando Nova volvía a casa. Pero ahora era forzada, ensayada, el tipo de sonrisa que la gente pone cuando representa una emoción en lugar de sentirla. Sus hombros se curvaban hacia adentro, encorvados de una manera que la hacía parecer más pequeña, como si intentara desaparecer dentro de sí misma, a pesar de estar de pie en la puerta de su propia casa. Y allí, justo debajo del borde de la mandíbula, parcialmente oculto por el cuello de su jersey, había un moratón del color de las viejas nubes de tormenta, morado que se desvanecía hacia el amarillo en los bordes. El armario de la cocina, dijo Laia antes de que Nova pudiera siquiera formular la pregunta. Las palabras salieron demasiado rápido, demasiado a la defensiva. ¿Sabes lo torpe que me pongo durante los turnos largos? Abro la puerta y me la pego en la cara como una idiota. Se rió. De verdad se rió, pero fue una risa hueca que murió en el aire entre ellas. Nova se quedó en el umbral, con la lluvia aún goteando de su chaqueta, y sintió algo frío en el estómago. Conocía a su gemela, conocía la cadencia de sus verdades y el ritmo de sus mentiras. Sabía que Laia se tocaba la muñeca izquierda cuando ocultaba algo, un tic nervioso que tenía desde la infancia, cuando rompieron el jarrón favorito de su madre. Y Laia había intentado asumir toda la culpa. Ahora se la estaba tocando. Su mano derecha rodeaba su muñeca izquierda, con el pulgar presionando el punto del pulso, como si intentara mantenerse entera desde fuera hacia adentro. Laia. Nova se sobresaltó. Otra. Entra. Te estás empapando. Laia dio un paso atrás y señaló el apartamento con una sonrisa forzada. He hecho té. Bueno, iba a hacer té. Me distraje, pero puedo hacerlo ahora. ¿Quieres té? Seguro que quieres té. Hablaba demasiado rápido, se movía demasiado rápido, llenaba el silencio con palabras que no significaban nada porque las palabras reales, las verdaderas, eran demasiado pesadas para pronunciarlas. Nova entró, dejando caer su mochila al suelo con un ruido sordo. El apartamento también parecía diferente,
más oscuro de alguna manera, aunque era el mismo espacio. Las cortinas estaban medio cerradas, bloqueando la poca luz del día que quedaba. El aire se sentía denso, como si las propias paredes estuvieran conteniendo la respiración. La historia completa no saldría a la luz hasta pasadas varias horas. No hasta que el té se enfriara en sus tazas y el sol desapareciera por completo tras el horizonte de Ashport. No hasta que la noche se apretujara contra las ventanas y los muros cuidadosamente construidos por Yaya, ladrillo a ladrillo, durante meses de silencio, se derrumbaran finalmente bajo el peso de una verdad demasiado dolorosa para seguir soportándola en soledad. Pero en ese momento, de pie en la puerta, viendo a su hermana fingir que todo iba bien, Nova Hart tomó una decisión. Fuera lo que había dejado ese moratón en la cara de Laia, fuera lo que le había robado la luz de los ojos y la había sustituido por esa actuación hueca de normalidad, Nova lo encontraría y acabaría con ello. Si crees que la familia debe protegerse sin importar lo que pase, déjanos un comentario. Sigue con esta historia. Verás por qué esa promesa es importante. La verdad llegó en fragmentos, como siempre ocurre con los traumas. No toda de golpe, sino en pedazos dispersos por la pequeña mesa de la cocina, entre tazas de té que ninguna de las dos hermanas tocó. Comenzó con un nombre, el doctor Marcus Holloway. La forma en que Laia lo dijo, apenas por encima de un susurro, como si pronunciarlo en voz alta pudiera invocarlo. Le contó a Nova todo y nada a la vez. Ese era el nombre del miedo de su hermana. La fuente de ese miedo, Bruce, la razón por la que el apartamento parecía una tumba. Cirujano, director ejecutivo, el chico de oro del Ashport Memorial, con sus credenciales de la Ivy League de la Johns Hopkins y su fundación benéfica que financiaba clínicas gratuitas para comunidades desfavorecidas. Su sonrisa perfecta aparecía en todos los folletos del hospital, en todas las fotos de las galas benéficas, en todos los segmentos de las noticias locales sobre la excelencia sanitaria. Para la junta directiva, era un milagroso que había aumentado la eficiencia y reducido los costes. Para los pacientes cuyas vidas salvó en el quirófano, era nada menos que un salvador. Para la comunidad de Ashport, era un héroe, el tipo de hombre que demostró que el éxito y la compasión podían coexistir. Para Yaya Hart y al menos otros 6 miembros del personal cuyos nombres susurró en la oscuridad de su cocina. Era algo completamente diferente, un depredador con bata blanca. Empezó con pequeñas cosas, explicó Laia, con la voz entrecortada en ciertas palabras, como si la tela se enganchara en las espinas. Comentarios sobre su aspecto durante las rondas, cómo le favorecían los ojos los uniformes azules, cómo debería llevar el pelo suelto más a menudo. Cumplidos, técnicamente del tipo que podrían descartarse como amistosos si se entrecerraban los ojos lo suficiente. Pero venían acompañados de una espera, una expectativa, una prueba para ver cómo respondería ella. Luego vinieron los toques, una mano en su hombro que se demoraba 3 segundos más de lo debido. Dedos rozando su espalda baja cuando él pasaba detrás de ella en la sala de medicamentos. Un apretón en su brazo cuando él elogiaba su trabajo. Siempre con una negación plausible, siempre de maneras que podían explicarse como colegialidad profesional. Las asignaciones seguían a turnos nocturnos en alas aisladas, donde el personal era mínimo, rotaciones en áreas alejadas de la estación central de enfermería, tareas que requerían que ella estuviera sola en los almacenes, áreas de almacenamiento, los rincones más alejados de la planta quirúrgica, lugares donde los testigos eran escasos y la ayuda estaba lejos. Y luego vinieron las evaluaciones de rendimiento, siempre apenas aceptables, nunca lo suficientemente buenas como para sentirse segura, pero nunca lo suficientemente malas como para justificar una sanción formal. Cada evaluación contenía la misma amenaza tácita que flotaba entre las líneas escritas. Una queja, una negativa, un momento de resistencia, y esas calificaciones aceptables desaparecerían por completo junto con su carrera, su reputación, todo por lo que había trabajado. Él acorrala a la gente. La voz de Laia se quebró cuando finalmente dijo lo peor. Cerca del ala de operaciones, en el pasillo exterior del 7, donde la cámara de seguridad lleva 8 meses estropeada. 8 meses, Nova. Y, de alguna manera, el servicio de mantenimiento nunca se decide a arreglarla.
Él sabe exactamente dónde están los puntos ciegos, los ha cartografiado, los ha memorizado y los utiliza. Nova escuchó. Su entrenamiento militar le permitía mantener el rostro cuidadosamente neutro. Aunque la rabia se acumulaba en su interior, como la presión antes de una explosión, se había enfrentado a enemigos en zonas de combate, había mirado a los ojos a personas que la querían muerta y había aprendido a reconocer ese tipo de maldad en particular. Pero esto era diferente. Esto estaba sancionado, protegido, era sistemático. Era un abuso que se escondía tras la autoridad institucional, envuelto en la credibilidad de una bata blanca y un título de medicina. Pero entonces Laya dijo algo que no tendría sentido completo hasta mucho más tarde. Algo que insinuaba una verdad aún más oscura que la que ya había revelado. No soy la primera, Nova, y no seré la última a menos que alguien lo detenga. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas, cargadas de implicaciones. Tenlo en cuenta. Hace 3 meses, Laya había intentado ser esa persona. Había acudido a recursos humanos con documentación, correos electrónicos impresos con marcas de tiempo, un registro escrito de los incidentes con fechas y lugares, incluso los nombres de 2 testigos que habían visto algunos de los comportamientos inapropiados. El director de RR, HH, Michael Chon, la había escuchado con ojos comprensivos y gestos de preocupación. Había tomado copias de todo, prometido una investigación confidencial completa y asegurado que Ashport Memorial se tomaba en serio estas acusaciones y que su valentía al dar un paso al frente estaría protegida. 2 semanas después, Laya recibió un plan de mejora del rendimiento en el que se citaban deficiencias en sus gráficos, en la comunicación interpersonal y en el cumplimiento de los protocolos. Tenía 30 días para mostrar una mejora cuantificable o enfrentarse a un posible despido. Michael Chun resultó ser más que el director de RR, HH, de Holloway. Era su compañero de habitación en la universidad, su hermano de fraternidad, el padrino de su boda y el padrino de su hijo mayor. No se trataba solo de abuso, era un ecosistema diseñado para protegerlo. Un sistema en el que el depredador y el investigador eran amigos primero, colegas después, y la justicia no entraba en la ecuación en absoluto. Laya Hart se ganaba la vida salvando vidas. Había pasado 4 años en la escuela de enfermería aprendiendo a curar cuerpos rotos, reparar heridas, aliviar el sufrimiento y reconfortar a las personas en sus momentos más oscuros. Nova endureció las amenazas. Había pasado 4 años en los Marines aprendiendo a identificar enemigos, evaluar peligros, neutralizar objetivos y completar misiones sin importar el coste personal. Y el doctor Marcus Holloway acababa de convertirse en un objetivo de la misión. La promesa se había hecho 15 años antes en otra habitación de hospital, no en el Ashport Memorial, sino en el County General, a 65 kilómetros al este, donde habían llevado a sus padres después del puente. El puente, incluso ahora, ninguno de los gemelos podía pronunciar su nombre. Siempre era solo el puente, como si negarse a nombrarlo pudiera de alguna manera disminuir lo que había sucedido allí. Una lluviosa tarde de marzo, su padre conducía de regreso a casa después de la cena de cumpleaños de su madre. Las carreteras estaban resbaladizas, la barrera de seguridad era vieja, y el río que discurría debajo era oscuro e implacable. Los gemelos tenían 13 años cuando la policía llamó a su puerta. 13 cuando fueron en la parte trasera de un coche patrulla al County General. 13. Cuando un médico de mirada amable y terribles noticias los sentó en una sala de espera demasiado luminosa y les explicó que algunas lesiones estaban más allá de la capacidad de la medicina para curarlas. Su madre aguantó 3 horas más, lo suficiente para cogerles de la mano, lo suficiente para susurrarles las palabras que definirían el resto de sus vidas. Cuidaos la una a la otra. Prométanme que lo harán, sentadas en aquellas sillas de plástico del hospital, de las que están diseñadas para limpiarse fácilmente, pero que nunca pierden del todo el olor a desinfectante y a dolor, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que se les pusieron blancos los nudillos. Un juramento de sangre parecía demasiado dramático para 2 niñas que acababan de perderlo todo, así que se conformaron con algo más sencillo, algo que siempre lo había significado todo entre ellas. Entrelazaron sus meñiques bajo las luces fluorescentes mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Nunca estéis solas, había dicho Nova,
con voz firme a pesar de las lágrimas. Nunca te quedes sola, repitió ya, y la promesa se hizo realidad. Habían pasado 15 años desde aquella noche, 15 años que las llevaron por 7 hogares de acogida diferentes antes de que cumplieran la edad máxima para permanecer en el sistema. 15 años de caminos separados, Laia hacia la curación, eligiendo la escuela de enfermería porque había pasado tanto tiempo en hospitales que salvar vidas le parecía la única forma de honrar a los que había perdido. Nova se dedicó al combate, alistándose en los Marines porque alguien tenía que luchar en las batallas, y aprendió pronto que quedarse quieta significaba dejar que la oscuridad ganara. Caminos diferentes, elecciones diferentes, incluso mundos diferentes. Pero la promesa permaneció intacta, uniéndolas a través de la distancia y el tiempo, como aquel juramento infantil las había unido a través del dolor. Ahora, en su pequeña cocina, con té frío sin tocar entre ellas y pesadas verdades que cargaban el ambiente, Nova se inclinó sobre la mesa. Su mano estaba ahora callosa por años de entrenamiento con armas y ejercicios de combate. La de Laia era más suave, marcada por innumerables lavados de manos, y la delicada gentileza de alguien que toca a enfermos y moribundos todos los días. Pero cuando sus meñiques se unieron, tal como lo habían hecho a los 13 años, los años se disolvieron. Volvieron a ser aquellas dos niñas, las que habían prometido nunca estar solas. El intercambio, dijo Nova simplemente. Jayla abrió mucho los ojos. Lo habían hecho antes, por supuesto. Cambiarse de clase en el instituto cuando una de ellas tenía que faltar por una cita con el médico. Cubrirse mutuamente durante la universidad cuando Laia tenía la gripe, pero no podía faltar a sus prácticas clínicas. Así que Nova había asistido a su clase de literatura inglesa y había tomado apuntes. Las gemelas idénticas tenían ventajas que la mayoría de la gente nunca consideraba. Habían aprovechado esas ventajas más veces de las que podían contar. Pero esto era diferente. Esto era peligroso. Esto era posiblemente ilegal. No se trataba de faltar a clase o evitar un examen. Una semana, continuó Nova, con voz firme y segura. Llevas mi papel de baja a la base. Explica que tuve una emergencia familiar y necesito una prórroga. Yo me encargo de tus turnos. Llevaré tu uniforme. Aprenderé tus rutinas. Me convertiré en ti. Y cuando él... La voz de Laia se quebró cuando él hizo su movimiento, y la voz de Nova se volvió de acero. El tono que usaba cuando daba instrucciones para una misión. Descubrirá lo que pasa cuando acorralas a un Marine en lugar de a una enfermera. ¿Era legal? No. ¿Era arriesgado? Por supuesto. ¿Podría salir mal y destruir las carreras de ambos, posiblemente metiéndolos en problemas legales? Sin duda. Pero esto es lo que importa sobre gente como Marcus Holloway. Se basan en el silencio, en el miedo, en el aislamiento, en la certeza absoluta de que sus víctimas están solas y desamparadas, que el sistema los protege y abandona a todos los demás, que nadie se defenderá, porque defenderse significa perderlo todo. Los gemelos duros estaban a punto de romper esa certeza. Si crees que las personas poderosas que hacen daño a los demás deben afrontar las consecuencias, aunque eso signifique saltarse algunas reglas, comenta, justicia primero. Muestra cuál es tu postura al respecto. La transformación duró 3 días. El primer día fue de reconocimiento. Nova abordó la vida de Laia como si se tratara de una operación de recopilación de información, de forma metódica y minuciosa, consciente de que pasar por alto un solo detalle podría comprometer toda la misión. Estudió todos los aspectos del mundo de su hermana en el Ashport Memorial. Memorizó los nombres de los pacientes de la lista de asignaciones actuales de Laia, aprendiendo no solo su diagnóstico, sino también sus personalidades, sus miedos, sus familias. La señora Chon, de la habitación 312, que preguntaba por sus nietos. El señor Rodríguez, de la 318, que necesitaba su medicación para el dolor exactamente a la hora prevista o sufriría en silencio antes que pedirla. Absorbió los horarios de medicación, la jerarquía de las personalidades de sus colegas, la arquitectura social invisible que regía el funcionamiento diario del hospital. Aprendió que Sara y los pediatras siempre traían galletas caseras los miércoles y las compartían en la sala de descanso. Que el Dr. Patel prefería el café solo con un terrón de azúcar, ni uno más, y se irritaba si alguien se lo preparaba de otra manera. Que el baño de la tercera planta tenía mejor presión de agua que el de la segunda,
por lo que las enfermeras siempre subían en lugar de bajar durante sus descansos. No eran solo detalles, eran la textura de la existencia de Hila, y Nova necesitaba llevar esa existencia como una segunda piel. El segundo día trajo la inmersión. Laia se convirtió en la instructora, enseñando a su hermana, entrenada en combate, los fundamentos de la atención de enfermería. Cómo tomar las constantes vitales sin pensar conscientemente en los pasos. El movimiento suave de envolver el manguito de presión arterial. La colocación practicada de los dedos para encontrar el pulso. La rápida evaluación del color de la piel y la respuesta de las pupilas. ¿Dónde se encontraban los armarios de suministros en cada planta? ¿Qué escaleras proporcionaban atajos entre las salas? ¿Qué ascensor era más rápido durante los cambios de turno? Pero lo más importante es que Laia le enseñó las reglas tácitas que ningún manual de formación había recogido jamás. Siempre hay que deferir a los cirujanos delante de los pacientes. Incluso cuando se equivocan, se les puede corregir en privado más tarde. Nunca se debe cuestionar a Holloway en público, independientemente de lo que se vea. Evita estar sola en el ala oeste después de las 8:15 p.m., cuando el equipo mínimo toma el control. Averigua qué guardias de seguridad responden realmente a las llamadas y cuáles han aprendido a mirar para otro lado. Nova lo absorbió todo con la misma concentración intensa que había aplicado a las sesiones informativas militares y a la formación previa al empleo. Esto era solo otra operación. Un uniforme diferente, un campo de batalla diferente, pero lo mismo en juego. La supervivencia, la finalización de la misión, la protección de aquellos que no podían protegerse a sí mismos. El tercer día fue el ensayo general. Las gemelas se colocaron una al lado de la otra frente al espejo del baño, estudiando sus reflejos con ojos críticos, comprobando si había algún seguidor que pudiera delatar a Nova. Nova practicó la sonrisa más suave de Laia, no la sonrisa segura que lucía de forma natural, sino algo más amable, más complaciente. La sonrisa de alguien que había aprendido que ser agradable significaba estar a salvo. Imitó el hábito inconsciente de Laia de colocarse el pelo detrás de la oreja derecha cuando estaba nerviosa. La forma en que mantenía los hombros ligeramente hacia adelante, haciéndose más pequeña, menos amenazante, menos llamativa. Laia le enseñó los tics verbales que distinguían sus patrones de habla. Como Hila decía no hay problema, en lugar del habitual, no te preocupes de Nova. Cómo firmaba su nombre con un bucle decorativo específico en la L mayúscula. Cómo terminaba sus frases con preguntas amables. ¿Tiene sentido o está bien? Mientras que Nova simplemente hacía declaraciones. La tarjeta de identificación, dijo Laia finalmente, desprendiéndola de su propia bata y sosteniéndola como si fuera un objeto sagrado. La foto laminada tenía 2 años y fue tomada durante la primera semana de Laia en Ashport. Ambas gemelas tenían la misma expresión amable en las fotografías, intercambiables, indistinguibles. Nova la sujetó a la bata azul, que ahora parecía menos un uniforme médico y más un equipo táctico para un tipo diferente de guerra. Para que el intercambio funcionara a la perfección, 5 cosas tenían que salir bien. El parecido físico, la imitación del comportamiento, la coordinación de horarios, la aceptación de los compañeros y el momento en que Holloway daría su siguiente paso. Al final de esta historia, solo 3 de esas 5 cosas saldrían según lo previsto. A la mañana siguiente, Nova Hart entró en el Ashport Memorial Hospital con la tarjeta de identificación de su hermana, la bata de su hermana y la sonrisa de su hermana. En 6 horas, comprendería exactamente por qué Laia había dejado de dormir. En 3 días, Marcus Holloway haría su jugada. Y en una semana, todo estallaría de una forma que ninguna de las gemelas podría haber previsto. Pero primero, tenía que sobrevivir al primer día sin delatar su tapadera. Nova ya había entrado antes en territorios hostiles. Pueblos en países lejanos donde un movimiento en falso, una señal social mal interpretada, significaba una bala de un francotirador oculto. Recintos donde cada sombra podía ocultar a un enemigo, donde las puertas eran posibles puntos de emboscada, donde la supervivencia dependía de una evaluación constante de las amenazas. Aprendió a leer las habitaciones como la mayoría de la gente lee los libros, de forma rápida, minuciosa e instintiva, buscando amenazas, salidas, armas, aliados. Pero nada en su entrenamiento militar la había preparado para el tipo particular de tensión
que impregnaba el Ashport Memorial Hospital. No era ruidoso, no había explosiones ni disparos, ni peligros visibles que desencadenaran una respuesta de combate. La amenaza aquí era sutil, insidiosa, entretejida en el tejido mismo de las operaciones diarias. Estaba en la forma en que las voces de las enfermeras se reducían a susurros cuando ciertos médicos pasaban por allí. Las conversaciones se interrumpían a mitad de frase y solo se reanudaban cuando los pasos se desvanecían. La forma en que los miembros del personal descubrían de repente tareas urgentes en otros lugares cuando se publicaba el calendario quirúrgico de Holloway en el tablón. El peso de las cosas no dichas que flotaban en el aire como la humedad antes de una tormenta de verano. Opresivo, ineludible, dificultando la respiración. La mañana comenzó con normalidad. Nova, llevando la identidad de Laia como una armadura, se registró en la sala de enfermeras del tercer piso con una sonrisa que había practicado frente al espejo. Revisó las asignaciones de pacientes en el sistema informático y saludó con la cabeza a los rostros familiares que Laia le había descrito con meticuloso detalle. Sara, de pediatría, apareció puntualmente con sus galletas de los miércoles, hoy con trocitos de chocolate, y las ofreció con una alegría decidida que parecía un acto de resistencia contra la oscuridad subyacente. El Patel recogió su café solo con una de azúcar de la sala de descanso y gruñó un saludo a las enfermeras. Todo según el guión que habían ensayado. Su primer paciente era el señor Chun, de 73 años, que se estaba recuperando de una operación de prótesis de cadera. Mientras Nova le tomaba las constantes vitales con la suave eficiencia que Laia le había inculcado, el anciano le dio una palmadita en la mano, con la gentil gratitud de alguien que había pasado suficiente tiempo en hospitales como para reconocer el verdadero cuidado cuando lo veía. Las enfermeras no reciben el reconocimiento que merecen, dijo, con voz cálida a pesar del evidente dolor que soportaba. Mila, así se llama mi hija. ¿No es curioso? Ella siempre dice lo duro que trabajáis, que sois vosotros quienes realmente cuidáis de la gente, mientras que los médicos se llevan toda la gloria. Nova sintió un nudo en el pecho, una emoción inesperada para la que no estaba preparada. Estas personas dependían de su hermana, le confiaban sus momentos más vulnerables, necesitaban su habilidad, su compasión y su presencia constante. Y en algún lugar de este edificio, moviéndose por estos mismos pasillos con autoridad e impunidad, había un hombre que había hecho imposible que Laia hiciera su trabajo con seguridad. El entrenamiento militar de Nova le daba una ventaja que la mayoría de la gente no tenía: hipervigilancia. En las zonas de combate, eso te mantenía con vida. Aquí, revelaba verdades que otros habían aprendido a no ver. Ella se fijaba en cosas. En cómo María, una joven enfermera recién salida de la escuela, se sobresaltaba violentamente cuando se cerraba de golpe la puerta del almacén. En cómo la asistente médica senior mantenía la mirada fija en el suelo cuando hablaba con los médicos adjuntos, sin establecer nunca contacto visual directo con nadie en una posición de autoridad. Las expresiones cuidadosamente neutras que la gente lucía como una armadura, rostros inexpresivos y profesionalmente agradables, mientras que su lenguaje corporal gritaba cansancio. Esto no era solo un hospital, era una zona de guerra donde el enemigo vestía bata blanca y todos habían aprendido que sobrevivir significaba guardar silencio. Durante la pausa para el almuerzo, Nova se encontró con Janet Wu en la cafetería del personal. Laia había mencionado su nombre una vez, solo una vez de pasada, y luego cambió de tema tan rápidamente que Nova casi se lo pierde. Janet tenía 52 años. Era eficiente en sus movimientos y respetada por sus colegas, que se sometían a su experiencia. Llevaba 16 años trabajando en el Ashport Memorial, según el pin de aniversario que lucía en su bata. También tenía un viejo hematoma en la muñeca izquierda, descolorido a ese enfermizo color amarillo verdoso que indicaba que tenía semanas, pero visible si sabías dónde mirar. Y Nova, entrenada para evaluar lesiones e identificar su origen, sabía exactamente qué buscar. Sus miradas se cruzaron en la cafetería. La mirada de Janet se detuvo en Nova, en el rostro de Waila, durante 3 segundos más de lo normal. Una pregunta se formó detrás de su expresión, algo tácito que flotaba entre el reconocimiento y la confusión. Luego apartó la mirada, volvió a su ensalada, volvió a su rutina
cuidadosamente mantenida de normalidad. Más tarde, Nova descubriría que Janet Wu había sido la primera víctima de Marcus Holloway en el Ashport Memorial. Más tarde, entendería por qué Lila nunca le había explicado quién era Janet, por qué aquella única mención había ido seguida de un silencio tan deliberado. Pero en ese momento, lo único que Nova entendió con absoluta claridad fue que la historia de su hermana no era única, no era un incidente aislado, era un patrón. Si alguna vez has trabajado en un lugar donde el miedo era parte del trabajo, comenta, sobreviví a un ambiente tóxico. No estás solo en esta historia. Los días 2 y 3 se difuminaron en una cuidadosa danza de observación y documentación. Cada hora se añadían nuevas piezas a un rompecabezas que se revelaba mucho más siniestro de lo que incluso Laia había comprendido. Nova se movía por el Ashport Memorial como un espía operando en territorio enemigo, presente pero invisible, participando pero siempre observando, siempre catalogando, siempre analizando. Escuchaba las conversaciones en las salas de descanso, prestando atención no solo a lo que se decía, sino también a lo que se omitía de forma evidente. Se fijó en qué pasillos se vaciaban durante ciertos turnos, como si hubiera un acuerdo tácito. Memorizó el horario de rotación de los guardias de seguridad, tomando nota de cuáles estaban atentos y cuáles habían perfeccionado el arte de mirar hacia otro lado. Trazó un mapa de los puntos ciegos y la cobertura de las cámaras con la misma precisión con la que una vez había identificado las posiciones de los francotiradores. Por la noche, de vuelta en el apartamento, tras agotadores turnos en los que mantenía su actuación como Laia, añadía información a lo que había empezado a llamar el muro. Cubría la mitad del dormitorio de Hila. Ahora era un extenso tablero de investigación que habría encajado perfectamente en cualquier comisaría de policía. Notas adhesivas de diferentes colores codificaban diferentes tipos de incidentes. Horarios impresos cotejados con informes de incidentes hospitalarios, fotografías, cronologías que se remontaban a años atrás, nombres conectados por un hilo rojo como en una serie policíaca. Excepto que esto no era ficción, era real, era un delito, múltiples delitos, un patrón sistemático de abusos que se prolongaba durante años, oculto a plena vista tras la respetable fachada de uno de los centros médicos más prestigiosos de la región. El diario secreto de Laia proporcionó la base para todo. Llevaba meses documentándolo con meticuloso cuidado. Fechas, horas, lugares, testigos presentes, fotografías de moretones tomadas en el espejo del baño con marcas de tiempo, capturas de pantalla de mensajes de texto amenazantes cuidadosamente disfrazados de comunicaciones de trabajo. Cada uno de ellos negable por sí solo, pero condenatorio en su conjunto. Grabaciones de voz de su teléfono, capturando conversaciones que cruzaban la línea, pero manteniendo la ambigüedad suficiente para proporcionar una cobertura. «Estabas preparando un caso», dijo Nova la segunda noche, retrocediendo para abarcar con la mirada toda la pared de pruebas. «Estaba preparando una bomba», corrigió Laia en voz baja, con una voz que transmitía el peso de meses de miedo y preparación. Simplemente no sabía cómo detonarla sin destruirme a mí misma en el proceso. Al tercer día el patrón se volvió imposible de ignorar. Cada elemento reforzaba a los demás hasta que el panorama completo emergió con aterradora claridad. 7 víctimas, como mínimo. Ese era el recuento confirmado basado en los nombres que Laia había recopilado. Las historias susurradas en confianza, los patrones reconocidos, posiblemente más que nunca se presentaron, que abandonaron el hospital o fueron trasladados a diferentes departamentos, o simplemente aprendieron a soportar en silencio. Siempre personal en puestos subordinados, nunca compañeros, nunca iguales, solo aquellos con algo que perder. Enfermeras, asistentes médicos, técnicos médicos cuyas carreras podían terminar con una mala referencia, cuyas quejas podían ser desestimadas como envidia profesional o inestabilidad emocional. Siempre en lugares aislados, el pasillo con la cámara rota fuera del quirófano 7, el almacén del ala oeste donde se guardaban los suministros, el aparcamiento del personal durante los turnos de noche, lugares cartografiados y memorizados, elegidos deliberadamente por su falta de testigos, siempre con el mismo patrón de escalada. Elogios que parecían pruebas, violaciones de los límites disfrazadas de amabilidad. Luego,
amenazas cuidadosamente veladas como preocupaciones por el rendimiento o orientación profesional. Imposible de demostrar, pero imposible de malinterpretar y siempre protegido por la misma red. El director de RR. Michael Chun, compañero de habitación en la universidad y hermano de fraternidad. La directora de operaciones, Patricia Patterson, cuya propia promoción profesional había sido patrocinada por el presidente del Consejo de Administración de Holloway, Thomas Morrison, cuya donación a la Fundación Benéfica de Holloway se había producido pocos meses después de que el problemático comportamiento de su propio hijo en el hospital fuera discretamente barrido bajo la alfombra. Todos viejos amigos, todos comprometidos con la protección de la reputación del hospital, lo que significaba proteger a Holloway a cualquier precio. Toda investigación necesita pruebas. Todo caso necesita documentación. Nova tenía ambas cosas. Ahora, no solo los cuidadosos registros de Laia, sino sus propias observaciones desde dentro del sistema. Al tercer día podía trazar los movimientos de Holloway como si estuviera rastreando las rutas de patrulla del enemigo. Conocía sus patrones mejor que él mismo, sus momentos preferidos para aislar a sus objetivos, su rotación por diferentes terrenos de caza, sus métodos para establecer el control. Pero las pruebas no significan nada sin un evento desencadenante, y Nova estaba a punto de convertirse en ese desencadenante. En la tercera noche, mientras revisaba los archivos meticulosamente organizados de Hila, Nova encontró algo inesperado que lo cambió todo. Imágenes de video. Laia había instalado una cámara oculta en su taquilla, pequeña, fácil de ocultar, apuntando a la entrada del vestuario. Había captado a Holloway 6 semanas antes, entrando en el vestuario de mujeres cuando creía que estaba vacío, revisando las pertenencias personales de Laia con naturalidad, encontrando y leyendo su diario privado, donde ella había escrito sobre la posibilidad de denunciarlo ante la Junta Médica Estatal. Al día siguiente, ella recibió el plan de mejora del rendimiento que amenazaba toda su carrera. ¿Por qué no usaste esto?, preguntó Nova, con la voz tensa por la ira contenida. Esto es una prueba irrefutable. La voz de Yayla era débil, reflejando el agotamiento de alguien que ya había librado esta batalla 1000 veces en su cabeza. Porque estaba sola, Nova, una enfermera contra un director ejecutivo y toda su red de protección, me habrían destruido. Me habrían tachado de inestable, vengativa, mentirosa. Habrían dicho que había manipulado las imágenes, que era una venganza por preocupaciones legítimas sobre mi rendimiento. Necesitaba refuerzos. Necesitaba a alguien que no tuviera miedo. Las hermanas se miraron a través de la pared de pruebas, a través de años de separación y diferentes elecciones, a través de la promesa que habían hecho a los 13 años. Ahora lo tienes, dijo Nova. El día trajo el momento para el que Nova se había estado preparando desde que se colocó por primera vez la tarjeta de identificación de Laia. El contacto directo con Marcus Holloway. La rotación del horario de Laia la colocó, o más bien colocó a Novo con su identidad, en el equipo quirúrgico del Dr. Holloway durante la mañana. Quirófano 3, extirpación de vesícula biliar. Procedimiento laparoscópico estándar, del tipo que se realiza docenas de veces a la semana en hospitales de todo el país. Nova había observado a suficientes médicos de combate en hospitales de campaña en el extranjero como para manejar los aspectos básicos de la asistencia quirúrgica, monitorizar las constantes vitales, entregar los instrumentos cuando lo solicite el cirujano, anticiparse a las necesidades, permanecer invisible, mantener la profesionalidad, mantener la cabeza gacha y hacer el trabajo. Podía manejarlo, pero Marcus Holloway en su elemento era algo digno de ver en el quirófano. Era realmente brillante. Sus manos se movían con precisión experta. Cada movimiento era económico y seguro. Sus instrucciones al equipo eran claras, seguras, impartidas con la tranquila autoridad de alguien que había realizado este procedimiento cientos de veces. Bromeaba con facilidad con el anestesista sobre los planes para el fin de semana. Elogiaba la técnica quirúrgica por la preparación de los instrumentos. Explicaba cada paso con detalle a los estudiantes de medicina que observaban desde la galería superior. Convertía la cirugía en una sesión de enseñanza improvisada. Este era el hombre que veía el hospital, el milagroso que salvaba vidas, el líder que elevaba a todos los que le rodeaban,
el mentor que formaba a la próxima generación de médicos. Esta era la máscara, y era muy convincente. La cirugía terminó con éxito. El paciente estaba estable, con constantes vitales buenas y sin complicaciones. El equipo realizó los procedimientos de cierre con una eficiencia ensayada. Holloway se quitó los guantes y la bata quirúrgica, aceptando los elogios de los estudiantes y el personal con una humildad ensayada que, de alguna manera, conseguía parecer tanto genuina como ligeramente autocrítica. Luego, en la sala de lavado, cuando solo quedaban ellos dos lavándose después de que el resto del equipo se hubiera marchado, la máscara cambió. Últimamente estás diferente, dijo con naturalidad, en tono conversacional, sin mirarla mientras se frotaba las manos bajo el agua corriente. Más presente, más comprometida, Nova mantuvo su atención en el lavabo, en el movimiento mecánico del lavado, recordando las instrucciones explícitas de Hila. Nunca te comprometas sola. Ten siempre testigos. Mantén las conversaciones en espacios públicos. Solo intento cumplir los estándares de mi plan de rendimiento, Dr. Holloway. Marcus, la corrigió él y ella pudo oír cómo se acercaba, aunque no levantó la vista. Cuando estemos solos puedes llamarme Marcus. Creo que deberíamos dejarlo claro. La temperatura de la pequeña habitación pareció bajar a pesar del vapor del agua caliente. Me fijé en que ayer hablabas con Janet Wu, continuó él. Su voz seguía siendo informal, amistosa, pero ahora había algo más duro en la cafetería. Parecía una conversación bastante interesante. Janet es una mujer simpática. He oído que la buena enfermera se jubila el año que viene. Sería una pena que algo afectara a la revisión de su pensión antes de esa fecha. Ahí estaba, la amenaza velada pronunciada con una sonrisa que ella podía oír en su voz, incluso sin mirarlo. Negación plausible. Si se le preguntaba, él habría estado manteniendo una conversación inocente sobre la jubilación de una colega. Pero el mensaje era muy claro. Mantente alejada de Janet. Deja de hacer preguntas o habrá consecuencias para las personas que le importan a Nova. Nova había sido amenazada antes por insurgentes en territorio hostil, por combatientes enemigos que realmente la querían muerta, por personas armadas que habían expresado sus intenciones violentas de forma explícita. Esto era diferente, más insidioso porque estaba envuelto en un lenguaje profesional, oculto tras la preocupación por el futuro de un colega, pero también había sido entrenada por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos para no mostrar nunca miedo, nunca, a nadie. Cerró el grifo deliberadamente, cogió una toalla de papel y miró a Marcus Holloway directamente a los ojos, sin agresividad, sin desafío, pero tampoco con sumisión, firme, serena, tratándolo de igual a igual. Estoy segura de que la pensión de Janet está asegurada, dijo con calma. Ha sido una empleada ejemplar durante 16 años. El hospital no tendría motivos para poner en peligro su jubilación. Algo pasó por el rostro de Holloway. Confusión, tal vez preocupación. Según su experiencia, en su sistema de control cuidadosamente cultivado, las enfermeras no establecían contacto visual directo, no se resistían, ni siquiera suavemente, y desde luego no hablaban con esa tranquila confianza que sugería que no le tenían miedo. Por supuesto, se recuperó rápidamente y volvió a ponerse su máscara profesional. Solo estoy conversando, Laia, solo conversando. Salió primero de la sala de lavado, con pasos seguros y sin prisa. Nova esperó 30 segundos, contando en silencio antes de seguirlo. La interacción había durado menos de 2 minutos, pero lo cambió todo. Holloway había estado probando a su presa, como siempre hacen los depredadores, buscando la respuesta de miedo, la sumisión, la obediencia que le indicara que podía controlar a su víctima. Pero Nova había sido entrenada por personas que le enseñaron que mostrar debilidad en situaciones hostiles te mataba. Y esa respuesta, esa confianza firme y nivelada, lo había confundido. La presa no debía hacer contacto visual. Esta fue la primera grieta en su certeza. Fuera de la sala de cirugía, observando a través de la ventana con la atención cuidadosa de alguien que había aprendido a reconocer el peligro. Janet Wu había sido testigo de todo el intercambio. Llevaba trabajando en el Ashport Memorial el tiempo suficiente como para reconocer los patrones que le permitían predecir las etapas del comportamiento de casa de Holloway. Pero al verlo interactuar con Laia Hart en ese momento, algo había cambiado. La postura de Laia,
su contacto visual directo, la forma en que no se encogía, ni se disculpaba, ni se hacía más pequeña. Janet no podía identificar exactamente qué había cambiado, pero 15 años de instintos de supervivencia le decían que acababa de ocurrir algo significativo. Tomó nota mentalmente. Vigilar muy de cerca a Laia Hart. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Laia le preguntó cómo había ido el primer encuentro directo. Nova le contó la verdad. Holloway había notado que algo era diferente. Quizás no que en realidad no era Laia quien estaba frente a él, sino que algo fundamental había cambiado en su dinámica habitual. El reloj no se detenía. Tenían quizás 48 horas antes de que él descubriera el intercambio o tomara medidas para reafirmar el control que sentía que se le escapaba. Necesitaban que él hiciera su jugada antes de eso, y Nova sabía exactamente cómo forzarle la mano. Los días 5 y 6 se convirtieron en un ejercicio de provocación calculada, una danza cuidadosamente coreografiada en la que Nova traspasaba los límites lo justo para provocar sin dar a Holloway motivos legítimos para tomar represalias. Nova, que seguía utilizando la identidad de Laia como camuflaje táctico, comenzó a rechazar los pequeños juegos de poder que se habían convertido en rutina en las interacciones de Holloway con su hermana. No de forma agresiva, ni de manera que provocara una represalia obvia o le diera munición para una acción disciplinaria formal, sino con firmeza, decisión y la tranquila confianza de alguien que conoce sus derechos y no teme invocarlos. Cuando Holloway le sugirió que hiciera un turno extra que no estaba en su horario, formulado como una petición, pero expresado con la expectativa de que lo aceptara automáticamente, ella se negó educadamente, citando las normas sindicales sobre los periodos de descanso obligatorios entre turnos. Cuando él criticó sus registros de pacientes delante de otros miembros del personal, en un claro intento de humillarla públicamente, ella abrió con calma el protocolo del hospital en el ordenador y demostró que su documentación cumplía con todos los estándares requeridos. Cuando él hizo un comentario inapropiado sobre su aspecto durante las rondas matutinas, algo sobre cómo parecía más descansada últimamente, ella sonrió con cortesía profesional e inmediatamente redirigió la conversación hacia las novedades sobre el cuidado de los pacientes. Cada negativa era pequeña, cada respuesta era defendible, cada interacción era apropiada según cualquier estándar objetivo, pero en conjunto enviaban un mensaje inequívoco. Esta presa estaba contraatacando. La frustración de Holloway se hizo evidente para cualquiera que prestara atención. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente cuando ella habló. Sus cumplidos, que siempre habían tenido un trasfondo de control, se volvieron abiertamente sarcásticos. La máscara de amabilidad que llevaba con tanta habilidad comenzó a resbalarse por los bordes, revelando algo más frío y peligroso debajo. Perfecto, pensó Nova. Las personas enfadadas cometen errores. Los depredadores frustrados se vuelven imprudentes. Mientras tanto, ella había hecho sus propios preparativos con precisión militar. El teléfono de Hila, completamente cargado y configurado para grabar audio, estaba guardado de forma segura en el bolsillo de su bata. Baterías nuevas instaladas, almacenamiento ilimitado en la nube habilitado. Todas las conversaciones serían grabadas, fechadas y conservadas como prueba. El quinto día, había organizado una conversación tranquila con Janet Wu en el armario de suministros médicos, lejos de las cámaras y de oídos curiosos. Si pasa algo en el ala oeste, cerca del quirófano 7, después del turno de noche de hoy o mañana, necesito que vengas a buscarme. Trae seguridad. Los ojos de Janet se habían abierto con comprensión y miedo. Hila, ¿qué estás haciendo? Confía en mí, por favor. La enfermera mayor la había estudiado durante un largo momento, viendo algo en los ojos de Laia que no encajaba con la enfermera amable y complaciente que había conocido durante años. Pero Janet Wu había sobrevivido 16 años en el Ashport Memorial, aprendiendo cuándo hacer preguntas y cuándo simplemente confiar en sus instintos. Asintió lentamente. Allí estaré. El permiso de despliegue de Nova terminaba en 24 horas. Si Holloway no hacía su movimiento antes del final del turno del sexto día, ella tendría que volver a la base, dejando a Ayla sola para enfrentarse a él una vez más. Eso era inaceptable. La promesa que se habían hecho a los 13 años, de no estar nunca solas,
Significaba que Nova forzaría esta confrontación ella misma si fuera necesario. Así que presionó más. Al final del quinto día, cerca de la sala de medicamentos, el pasillo estaba casi vacío. El turno de noche estaba llegando a su fin. Nova estaba catalogando el inventario de sustancias controladas cuando sintió que él se acercaba antes de oírlo. Ese sexto sentido para el peligro que el entrenamiento de combate había agudizado hasta convertirlo en una navaja afilada. Laia, su voz era diferente ahora, más dura, menos fingida. La máscara de amabilidad había desaparecido casi por completo. Ella se giró manteniendo cuidadosamente una neutralidad profesional. Dr. Holloway, esta nueva actitud suya. Él se acercó, invadiendo deliberadamente su espacio personal, utilizando su presencia física como táctica de intimidación. No estoy segura de que me guste. Simplemente sigo los protocolos del hospital, doctor. Los protocolos del hospital. Él sonrió, pero su expresión no transmitía calidez ni humor. Parece haber olvidado que yo redacté la mitad de esos protocolos, que formo parte del comité que determina qué constituye un comportamiento aceptable en este hospital, que soy yo, y no usted, ni la Junta de Enfermería, ni nadie más, quien determina lo que es apropiado aquí. La Junta Estatal de Enfermería podría no estar de acuerdo con esa valoración. La sonrisa desapareció por completo, sustituida por una hostilidad manifiesta. ¿Es eso una amenaza? Es un hecho. Durante 5 segundos, permanecieron en silencio. Nova podía sentir la rabia que irradiaba, apenas contenida bajo la superficie de su compostura profesional. Era un hombre fundamentalmente acostumbrado a la resistencia, acostumbrado a que cualquiera desafiara su autoridad y acostumbrado a presas que se negaban a comportarse como presas. Deberías tener mucho cuidado, Laia, dijo en voz baja con un tono casi conversacional pero cargado de amenaza. Las enfermeras con problemas de actitud suelen ser reasignadas a puestos menos deseables. Turnos de noche en pabellones psiquiátricos, limpiando vacinillas en geriatría, o a veces se inclinó más cerca, bajando la voz hasta apenas un susurro. Se encuentran sin empleo y con referencias tan devastadoras que nunca vuelven a trabajar en el sector sanitario. Ni aquí ni en ningún otro sitio. Nova mantuvo la mirada fija. No se inmutó. No apartó la vista. No le dio la satisfacción de ver miedo. ¿Eso es todo, Dr. Holloway? Apretó la mandíbula con tanta fuerza que ella pudo ver cómo le temblaba el músculo. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó, con sus pasos resonando en el pasillo vacío. Todos los depredadores tienen un punto de ruptura. Ese momento crítico en el que mantener el control se vuelve más importante que actuar con cautela. Holloway había pasado meses construyendo cuidadosamente su poder sobre Laia, condicionándola a través de interacciones repetidas para que se sometiera, obedeciera y aceptara su lugar en su jerarquía. Ahora esa sumisión había desaparecido, sustituida por una resistencia que amenazaba toda la base de su control. Y para hombres como él, reafirmar su dominio se convierte en algo compulsivo, en un instinto de supervivencia que supera a la razón. Nova lo sabía por su formación en interrogatorios. Si se pulsan los botones psicológicos adecuados, las personas se vuelven predecibles. Holloway estaba a punto de volverse muy predecible. Si crees que hay que enfrentarse a los acosadores y depredadores, en lugar de mimarlos, pulsa el botón de suscribirse. Estás en el lado correcto de esta historia. Y créeme, lo que sucede a continuación es precisamente por lo que es importante plantar cara. Día 6, turno de noche, 8:47 p.m. El hospital había entrado en ese peculiar periodo de calma después del servicio de cena, pero antes de que comenzaran a llegar las típicas emergencias nocturnas. Personal reducido, mínimos testigos, condiciones perfectas para lo que Novin sabía que iba a suceder. Se quedó en el pasillo fuera del quirófano 7, el lugar donde se encontraba la cámara de seguridad rota que llevaba 8 meses esperando a ser reparada. El testimonio de Wyla había mencionado este lugar. Las cuidadosas advertencias de Janet lo habían mencionado. Otras 2 enfermeras lo habían identificado indirectamente como una zona peligrosa. Aquí era donde Marcus Holloway cazaba, donde acorralaba a sus víctimas en el único punto ciego que había creado y mantenido deliberadamente. El teléfono de Nova estaba grabando en su bolsillo. Janet Wu estaba a la espera de la señal.
La trampa estaba preparada con precisión. Solo quedaba esperar a que el depredador mordiera el anzuelo. Y entonces lo oyó. Pasos seguros detrás de ella, deliberados, sin prisa. El caminar de un hombre que se creía intocable. Marcus Holloway había llegado. Ya. Su voz resonó en el pasillo vacío, rebotando en las paredes estériles y los suelos pulidos. Nova se giró lentamente, con el rostro cuidadosamente compuesto en la expresión amable que Laia había perfeccionado a lo largo de años de supervivencia. Suave, complaciente, inofensiva. Pero bajo esa máscara, su cuerpo ya estaba calculando con precisión militar. La distancia a las salidas más cercanas, las posibles armas improvisadas a su alcance, las rutas de escape si esto salía mal, las posiciones de respaldo si Janet no llegaba a tiempo. Dr. Holloway saludó con cortesía profesional. Trabajando hasta tarde, él se acercó con la confianza despreocupada que dan los años de autoridad sin oposición, sabiendo que nadie en este edificio le cuestionaría, detendría o pediría cuentas. Eso es inusual en usted. Solo estoy terminando unos gráficos que se me quedaron atrasados durante el día. En el ala quirúrgica a las 9:11 p.m., él sonrió, pero era la sonrisa de un depredador. Todo era actuación, nada de calidez. Eso es dedicación o evasión. Difícil saber cuál de las dos cosas. Ahora estaba cerca, demasiado cerca. Bueno, dentro de los límites de la distancia profesional adecuada, invasión del espacio personal, un clásico movimiento de dominio diseñado para hacer que el objetivo se sienta incómodo, sumiso, consciente de su vulnerabilidad. Tenemos que hablar de tu comportamiento reciente, continuó. Y su tono cambió a algo más oscuro, algo que ya no se molestaba en fingir cordialidad. Estos pequeños actos de rebeldía de los últimos días, la actitud, la resistencia, las preguntas, tienen que acabar esta noche. No sé a qué se refiere. No. De repente extendió la mano y le agarró el brazo con tanta fuerza que le dejó marcas. No le dolía, pero era amenazante, controlador. No te hagas la tonta, Laia. Es insultante para los dos. Sabes perfectamente a qué me refiero. Nova sintió la familiar oleada de adrenalina inundando su sistema. Los reflejos de combate intentaban activar la memoria muscular de 100 escenarios de entrenamiento, gritándole que se moviera, que contraatacara, que neutralizara la amenaza. Pero se obligó a esperar, a permanecer quieta, a dejarle hablar, dejar que el dispositivo de grabación de su bolsillo capturara cada palabra, dejar que se incriminara por completo. ¿Crees que puedes avergonzarme delante del personal? ¿Cuestionar mi autoridad en mi propio hospital? Habla con Janet Wu sobre denunciarme. Su agarre se tensó, los dedos se clavaron en el músculo. He destruido a enfermeras por mucho menos de lo que tú has hecho esta semana. Pregúntale a Janet Wu cómo fue su primer intento de denunciarme hace 16 años. Pregúntale a María Rodríguez por qué se fue hace 6 meses y no puede encontrar trabajo en ningún sitio de este estado. Pregunta a los demás, cuyos nombres nunca sabrás porque los borré tan completamente que es como si nunca hubieran existido. Me estás haciendo daño, dijo Nova con claridad, en voz alta, proyectando su voz para que la grabara el dispositivo de grabación, asegurándose de que cada palabra quedara capturada con perfecta claridad. Te estoy dando una lección. La empujó hacia atrás contra la pared con repentina violencia y le puso la otra mano en la garganta. No la estrangulaba, al menos no todavía, pero la amenaza era absolutamente explícita. Sus dedos presionaban su tráquea lo suficiente como para recordarle lo fácil que le resultaba cortarle el aire. Vas a aprender lo mismo que aprendieron todas las demás enfermeras estúpidas que me desafiaron. Este hospital me pertenece. Tu carrera me pertenece. Tu futuro me pertenece. Tú me perteneces. Y si alguna vez vuelves a olvidarlo, este fue el momento. Confesión completa de múltiples agresiones, amenazas explícitas, violencia física capturada en tiempo real. Todo grabado. El entrenamiento de Nova le había enseñado muchas cosas durante 4 años en el cuerpo de Marines. Cómo escapar de llaves y inmovilizaciones, cómo neutralizar amenazas de manera eficiente, cómo terminar peleas rápidamente con la máxima eficacia y el mínimo riesgo, cómo utilizar la fuerza y el impulso del atacante en su contra. Pero también le había enseñado algo igualmente importante: control, disciplina, la capacidad de utilizar precisamente la fuerza necesaria
y nada más. Cuando Holloway se movió para aumentar la presión sobre su garganta, Nova se movió con la precisión adquirida tras innumerables horas de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo. Con la mano izquierda sujetándole la muñeca con un agarre de hierro, la derecha controlando la articulación del codo, un paso pivotante para redirigir el peso de su cuerpo, y de repente Marcus Holloway fue quien se estrelló contra la pared con el brazo retorcido a la espalda, en una llave articular que le causó un dolor significativo sin provocar daños reales. Lo suficientemente doloroso como para garantizar su obediencia, lo suficientemente controlado como para evitar lesiones que pudieran complicar los procedimientos legales posteriores. 3 segundos. Eso es lo que tardó la reversión desde el principio hasta el final. Holloway jadeó por la sorpresa y el dolor, con la respiración entrecortada. ¿Cómo has hecho eso? Ahora te vas a quedar muy quieto, dijo Nova, con voz totalmente tranquila, totalmente profesional, la calma de un marine, la voz de alguien que controla completamente la situación. Cualquier movimiento brusco y te dislocaré el hombro. ¿Me entiendes? Estás loca. Déjame ir. ¿Tienes idea de lo que haré? ¿Lo entiendes? Ella aplicó un poco más de presión a la llave articular, lo suficiente para dejar claro su punto de vista sin cruzar la línea. Él se quedó quieto, reconociendo finalmente que ya no tenía el control. ¿Quién demonios eres? Este era el momento, la pregunta que lo cambiaría todo. La revelación que destrozaría toda su comprensión de los últimos 6 días. Nova se inclinó hacia él, con voz firme y fría como el acero en invierno. Soy la hermana de Laia, y acabas de cometer tu último error. La expresión que se dibujó en el rostro de Marcus Holloway fue algo que Nova recordaría por el resto de su vida. Conmoción, horror, incredulidad. La repentina y terrible comprensión de que todas las interacciones de los últimos 6 días, cada amenaza que había hecho, cada confesión que había ofrecido, cada prueba incriminatoria que había entregado, había sido con la gemela equivocada, que había estado cazando una presa que en realidad era un depredador disfrazado. La Marine, susurró, con voz apenas audible. La cabo de la Marina Nova Hart, confirmó ella. Y todo lo que acabas de decir grabado. Cada amenaza que hiciste, cada confesión que ofreciste, cada nombre que mencionaste, cada palabra está capturada en audio con marca de tiempo y datos de ubicación. Ya se está subiendo al almacenamiento en la nube. Incluso si destruyes el teléfono que tengo en el bolsillo ahora mismo, es demasiado tarde. La prueba existe y te va a destruir de la misma manera que tú has destruido a tantos otros. Janet Wu apareció al final del pasillo exactamente como estaba previsto. El guardia de seguridad Marcus Chun estaba insulado. No tenía ninguna relación con el director de recursos humanos Michael Chun, como Janet había confirmado cuidadosamente antes de contratarlo. Lo que sucedió a continuación fue un procedimiento de manual que más tarde se revisó como correcto en todas las investigaciones posteriores. Nova soltó a Holloway de la llave articulada, pero mantuvo su posición bloqueando su ruta de escape. El guardia de seguridad pidió refuerzos inmediatamente. La seguridad del hospital llegó en 2 minutos, la policía municipal en 8. Holloway intentó controlar la narrativa desde el primer momento. Su voz era fuerte y autoritaria, a pesar de su aspecto desaliñado. Esta mujer me ha atacado. Está claramente inestable. Comprueben su historial laboral. Esto es una agresión. Pero Nova ya se había identificado ante los agentes que habían llegado. Les había mostrado su identificación militar. Conley explicó que ella no era Laia Hart, sino su hermana gemela idéntica. Voy a presentar cargos por agresión y lesiones. Tengo una grabación de audio en la que el Dr. Holloway confiesa múltiples agresiones a miembros del personal del hospital. Tengo documentación de un patrón sistemático de abuso que abarca al menos 4 años. Y tengo al menos 3 testigos dispuestos a prestar testimonio. Janet Wu dio un paso al frente, con voz firme a pesar de 16 años de silencio forzado. Yo soy uno de ellos. La sargento María Delgado, una veterana con 20 años de experiencia en la policía, reconoció inmediatamente que esta situación había ido mucho más allá de la política interna del hospital. Todos los implicados deben acudir a la comisaría ahora mismo. Pero el genio ya había salido de la lámpara, liberado, y era imposible contenerlo. Cuando llegaron a la comisaría para tomarles declaración,
La noticia se había extendido por el Ashport Memorial como la pólvora. Las enfermeras enviaban mensajes frenéticamente a sus colegas. Los miembros del personal llamaban a sus amigos de otros departamentos. Alguien, nadie supo nunca quién, aunque las sospechas apuntaban a varias fuentes posibles, ya se había puesto en contacto con la cadena de noticias local. A medianoche, había reporteros de televisión apostados frente a la entrada principal del Ashport Memorial. Por la mañana, la noticia se había extendido a las cadenas de noticias regionales de 3 estados. Por la tarde, ya era de ámbito nacional. El desenlace fue más rápido de lo que nadie podría haber previsto. Sexta hora. 2 víctimas más presentaron denuncias documentadas contra Holloway que el Departamento de Recursos Humanos había ocultado sistemáticamente. Hora 12. Un periodista de investigación descubrió que la aseguradora del hospital había pagado discretamente 3 acuerdos confidenciales relacionados con la conducta de Holloway durante los últimos 5 años. Acuerdos que nunca se habían revelado a la junta directiva ni se habían comunicado a las autoridades médicas estatales. Hora 18. La junta directiva convocó una sesión de emergencia. El director de Recursos Humanos, Michael Chun, dimitió inmediatamente, alegando su deseo de pasar más tiempo con su familia. Hora 24. El Dr. Marcus Holloway fue suspendido de empleo y sueldo de forma inmediata, a la espera de una investigación penal. Día 3. Se presentaron cargos formales por agresión y lesiones, múltiples cargos, acoso sexual, intimidación en el lugar de trabajo y abuso de autoridad. Día 7. La Junta Estatal suspendió la licencia médica de Holloway a la espera del resultado del proceso penal. Día 14. Los investigadores federales abrieron una causa para examinar si Ashport Memorial había violado sistemáticamente las leyes de protección de los denunciantes. Semana 4. La directora de operaciones Patricia Patterson y 2 miembros de la Junta dimitieron ante la creciente presión del personal, los pacientes y los grupos de defensa de la comunidad. Lo que Nova y Laia no habían previsto era la velocidad del colapso. Una grabación, un enfrentamiento, una persona que finalmente se atrevió a decir basta. Pero fue como tirar de un solo hilo de un jersey podrido. Cada tirón revelaba más daños debajo, más podredumbre en los cimientos, más fallos sistemáticos. El hospital no solo había tolerado los abusos de Marcus Holloway, los había protegido sistemáticamente, había ocultado activamente las denuncias y había permitido su comportamiento mediante una ignorancia deliberada y un encubrimiento institucional. Y ahora toda la estructura corrupta se derrumbaba bajo su propio peso. 3 semanas después del enfrentamiento que cambiaría para siempre el Ashport Memorial, las gemelas Hart se encontraban ante la tumba de sus padres por primera vez en 2 años. El viento de noviembre arrastraba las hojas caídas por el cementerio del County General, esparciéndolas como recuerdos sobre las lápidas desgastadas y las parcelas cuidadosamente atendidas. La lápida de sus padres era sencilla, elegante en su sobriedad, juntos para siempre, sin fechas de nacimiento, sin epitafios largos, solo esas 2 palabras que habían definido su matrimonio y que, sin saberlo, acabarían definiendo el vínculo de su hija. Nova estaba de pie con su uniforme de gala, preparándose para regresar a la base. Su permiso por despliegue se había prolongado varias veces por la investigación, las declaraciones y los testimonios. Pero ahora el deber la llamaba de vuelta. Lilo vestía ropa de civil por primera vez en meses, vaqueros y un jersey suave, en lugar de la bata azul que se había convertido en su uniforme y su armadura. Había tomado una baja médica del hospital mientras los administradores implementaban nuevas políticas y procedimientos radicales. Aún no había decidido si volvería al Ashport Memorial. ¿Crees que estarían orgullosos?, preguntó Laia en voz baja, casi perdida entre el viento. Mamá estaría orgullosa de que lo documentaras todo, dijo Nova, apretando la mano de su hermana. De que fueras lo suficientemente inteligente como para construir un caso incluso cuando te sentías impotente. Papá estaría orgulloso de que tuvieras un plan y no te limitaras a aguantar. ¿Tu plan?, corrigió Hila en voz baja. Nuestro plan, dijo Nova, volviéndose directamente hacia su gemela. La promesa que hicimos aquí hace 15 años. Nunca estar solas. Eso fue mutuo, Laia. Tú me diste la inteligencia, la documentación, la base. Yo solo ejecuté la misión,
pero tú construiste el caso que hizo posible la justicia. La verdad era mucho más complicada de lo que cualquier narrativa individual podía captar. Los meses de meticulosa documentación de Laya habían construido la base probatoria. Su valentía para seguir trabajando a pesar del abuso creciente había mantenido un acceso crucial al sistema. Su disposición a confiar a Nova las partes más vulnerables y dolorosas de su historia había hecho posible el intercambio en primer lugar. Nova había proporcionado el catalizador, la confrontación, el momento de la verdad, pero Laya había proporcionado todo lo demás. Un año después, el panorama había cambiado por completo. Elder Marcus Holloway fue condenado por 3 delitos de agresión, 2 de lesiones y 7 de acoso laboral. Fue condenado a 4 años de prisión, con sanciones civiles adicionales que le acompañarían mucho tiempo después de su liberación. Un total de 7 víctimas habían encontrado el valor para dar un paso al frente. Sus testimonios revelaron 6 años de abusos sistemáticos. El Ashport Memorial Hospital llegó a un acuerdo en una demanda colectiva por $4,2 millones, que se distribuyeron entre las víctimas y se destinaron a nuevas iniciativas de seguridad en el lugar de trabajo. El hospital creó un comité de supervisión independiente, deliberadamente separado de recursos humanos, encargado específicamente de investigar las denuncias de abusos por parte del personal superior. Laya Hart fue ascendida a enfermera jefe en el ala quirúrgica. Su nueva función se centró en la defensa del personal y la seguridad en el lugar de trabajo. Se convirtió en una solicitada conferenciante regional sobre el reconocimiento y la denuncia de los abusos en el lugar de trabajo en el ámbito sanitario. Janet Wu se jubiló con pensión completa y honores. Sus 16 años de servicio ejemplar fueron finalmente reconocidos y celebrados sin la sombra de la intimidación y el miedo. Nova Hart completó su despliegue y se reincorporó para otro periodo, sin que su carrera se viera afectada por los procedimientos legales civiles. Las gemelas mantienen su vínculo a través de videoconferencias todos los domingos sin falta, independientemente de las zonas horarias o las exigencias operativas. Y en el primer aniversario del enfrentamiento, el Ashport Memorial celebró su primera formación obligatoria para todo el personal, incluidos los altos cargos que antes se creían por encima de tales requisitos. La cultura institucional no se transformó de la noche a la mañana, pero cambió de forma inequívoca e irreversible. ¿Recuerdas la promesa? Nunca estar solos. Esa noche, en el cementerio, las gemelas hicieron una nueva promesa. No se trataba de protección. Habían demostrado que podían manejar las amenazas. Esta promesa se refería a la prevención, a utilizar su historia para ayudar a otros a reconocer antes los patrones de abuso, denunciar las violaciones de forma más segura y comprender que no son impotentes. Porque la verdad sobre personas como Marcus Holloway es que dependen por completo del silencio, del aislamiento, de que las víctimas crean que no tienen otra opción. Las gemelas Hart destrozaron esa ilusión por completo. Si crees que defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando da miedo, es lo que nos hace humanos, comenta Nunca Solo. Y si esta historia te ha emocionado, compártela, porque en algún lugar, en este momento, alguien se encuentra en la misma situación que Laya. Alguien necesita saber que no está indefenso, que no está solo, que la justicia es posible. La historia de Laya y Nova Hart fue noticia durante semanas, dominando los ciclos de noticias locales y provocando debates nacionales sobre la seguridad en el lugar de trabajo en el ámbito sanitario. Pero su historia, por dramática y satisfactoria que fuera, no es única. Es solo una de las miles que suelen permanecer ocultas. Según la Asociación Americana de Enfermeras, el 75% de los trabajadores sanitarios sufren algún tipo de agresión en el lugar de trabajo por parte de los pacientes a lo largo de su carrera. Sí, personas confundidas y asustadas en crisis médicas que arremeten contra quienes intentan ayudarlas, pero también, con inquietante frecuencia, contra colegas, supervisores y administradores que deberían saberlo mejor, que deberían crear entornos seguros en lugar de tóxicos. Los estudios muestran que el 44% de las enfermeras denuncian haber sido acosadas en el trabajo, y la gran mayoría de los incidentes no se denuncian debido al temor realista a represalias, daños a la carrera profesional e indiferencia institucional.
En profesiones en las que las dinámicas de poder son intrínsecamente pronunciadas, como la sanidad, la educación, las fuerzas del orden y los entornos corporativos, los abusos suelen ocultarse eficazmente tras la cortesía profesional y la protección institucional, tras puertas cerradas y cámaras averiadas, tras evaluaciones de rendimiento y amenazas veladas. Las víctimas guardan silencio porque los sistemas teóricamente diseñados para protegerlas suelen estar controlados, influenciados o comprometidos por las mismas personas que causan el daño. Departamentos de recursos humanos leales a los ejecutivos en lugar de a los empleados. Comités de supervisión repletos de amigos y aliados. Procesos de revisión diseñados más para proteger a las instituciones de la responsabilidad que para proteger a las personas del abuso. Pero esto es lo que las gemelas Hart demostraron con irrefutable claridad. Los sistemas solo funcionan cuando las personas se niegan a ser silenciadas. Cuando alguien se levanta y dice, basta. La meticulosa documentación de Yale les proporcionó pruebas que no podían ser descartadas ni explicadas. El valor entrenado de Nova les proporcionó la confrontación que obligó a sacar el tema a la luz pública. El testimonio de Janet y el de otras personas que siguieron su ejemplo les proporcionó la corroboración de que se trataba de un patrón establecido y no de un incidente aislado. Juntos, dieron a innumerables personas algo quizás más valioso que la justicia: el permiso para hablar, el permiso para creer en sus propias experiencias, el permiso para defenderse. En los 6 meses siguientes a la condena de Holloway, otros 12 hospitales de la región habían creado comités de supervisión independientes similares, citando directamente el caso Ashport como motivación. Los sindicatos de enfermeras de 4 estados hicieron referencia a la historia de Hart Twin al exigir mejores políticas de protección y salvaguardias para los denunciantes en las negociaciones contractuales. Un enfrentamiento en un pasillo vacío, una grabación en un teléfono móvil, una negativa a guardar silencio, ondas que se propagan hacia afuera, teniendo un impacto en vidas que las gemelas nunca conocerían, cambiando sistemas que nunca verían, evitando abusos que ahora nunca ocurrirían. Esta historia es más que una venganza. Se trata de recuperar el poder que les fue robado, la dignidad que fue pisoteada y las voces que fueron silenciadas. Si estás viendo esto y te reconoces en la historia de Hila, si te enfrentas a alguien que utiliza su posición para hacerte daño, intimidarte o controlarte, esto es lo que necesitas saber. Lo que debes recordar cuando el miedo te abruma. Documenta todo: fechas, horas, testigos presentes, palabras exactas pronunciadas. Guarda los correos electrónicos y los mensajes de texto. Graba las conversaciones cuando sea legal hacerlo. Prepara tu caso metódicamente antes de que lo necesites, porque lo necesitarás. Cuéntaselo a alguien, a un compañero de confianza, a un amigo ajeno a la situación, a un familiar que te crea. Romper el aislamiento es el primer paso crucial para romper el poder que tu agresor tiene sobre ti. Conoce tus derechos. La mayoría de los sectores cuentan con protecciones legales para los denunciantes, procedimientos de denuncia de acoso y normativas de seguridad en el lugar de trabajo. Infórmate bien al respecto, entiéndelas, úsalas. Y si no eres la víctima, pero ves que le está pasando a otra persona, sé su nova. Sé la persona que les cree cuando finalmente encuentren el valor para hablar. Sé la persona que les apoye cuando se sientan solos. Sé la persona que se niegue a dejarles afrontar esta batalla en soledad. Porque personas como Marcus Holloway se basan completamente en el silencio, en el miedo, en la creencia de que las víctimas son impotentes y están solas. Solo son poderosos cuando les permitimos serlo. Si esta historia te ha hecho sentir algo, ira justificada por la injusticia, profunda satisfacción por el resultado, esperanza genuina de que el cambio es posible, entonces haz 3 cosas ahora mismo. Primero, suscríbete a este canal. Cada semana compartimos historias de personas comunes que hacen cosas extraordinarias, levantándose cuando sería más fácil permanecer en silencio, hablando cuando el silencio sería más seguro, cambiando el mundo con un acto valiente tras otro. Segundo, comparte este video. Envíalo a alguien que necesite escucharlo. Públicalo donde otras personas que buscan esperanza puedan encontrarlo. Nunca se sabe quién podría cambiar radicalmente su vida gracias a que tú decidiste compartir una historia sobre el valor.
Tercero, comenta a continuación. Cuéntame qué habrías hecho tú en la situación de Nova o Lilas. Leo todos y cada uno de los comentarios. Esta comunidad se basa en personas que creen en la justicia, en el valor, en defender lo que es correcto, incluso cuando el coste es alto. Y si estás pasando por algo similar en este momento, si estás viviendo la pesadilla de Hila en tu propio lugar de trabajo o en tu relación, no estás solo. Escribe en los comentarios, necesito apoyo, y esta comunidad estará ahí para ti, te lo prometo.